reposemos tranquilos porque no te voy a preguntar por el CENIO, pero bueno, es verdad que muchas compañías, para evitar problemas reputacionales, porque a veces es mejor prevenir que curar en cualquier tema. Casi siempre, porque no se sabe luego si la enfermedad puede dejar secuelas, con lo cual todo lo que podamos evitar y prevenir, pues mejor. Entonces, cuando uno monta una compañía o cuando uno necesita reactivar una compañía, tiene que pensar en muchas cosas. ¿En qué consiste esta inteligencia corporativa que usted desarrolla en muchos puntos del planeta? Bueno, la inteligencia corporativa, sobre todo, yo diría que es una herramienta de la que se pueden servir las empresas, fundamentalmente las entidades privadas, también públicas, pero sobre todo privadas, por eso se llama corporativa, que les permite minimizar la incertidumbre, no eliminarla como es obvio, pero sí minimizar la incertidumbre y por tanto facilitar el proceso de toma de decisiones de los CEOs, los presidentes, los dueños o quienes estén al frente de esas decisiones. ¿Para qué? Pues para que esa corporación, esa empresa pueda alcanzar sus objetivos estratégicos. Entonces, por ejemplo, los asesores de un comité de expertos o de un grupo de sabios, tanto de una entidad privada como una empresa privada o pública, pueden necesitar expertos como ustedes que les digan por aquí vais mejor, por aquí hay que ir mejor. ¿Es cuestión de hacer un plan y ya dejarles que vuelen o les obliga a llevar un seguimiento durante meses o años? Pues normalmente cuando uno empieza a utilizar la inteligencia es algo continuo en el tiempo. Es como una empresa que necesita una aplicación informática. Lo normal no es que tenga esa aplicación informática y luego ya le diga al responsable de informática, adiós, ya no te necesitamos. ¿Por qué? Porque esa aplicación va a necesitar actualizaciones, vamos a tener que enseñar a manejarla, etcétera, etcétera. Con lo cual, lo normal es que aquellos que han empezado a utilizar la inteligencia, bien porque la produzcan ellos mismos o bien porque tengan externalizado el servicio, lo normal, insisto, es que continúen empleándola porque ven la utilidad que tiene. Tiene un coste, obviamente, pero también evita muchos gastos y muchos daños reputacionales, haciendo un poco alusión a lo que comentabas antes, que a lo mejor de otra forma pues no se evitan. He leído en alguna entrevista que usted hablaba y ponía énfasis también en la inteligencia económica. ¿En qué consistiría? Pues inteligencia económica e inteligencia corporativa son en gran medida sinónimos. ¿Qué es lo que ocurre? Que tradicionalmente, y de hecho si buscamos en algún diccionario de inteligencia que está publicado en España, da la sensación de que la inteligencia económica solo la producen los estados, es decir, solamente es pública. Entonces, a veces, pues para no entrar en conflicto, decimos, bueno, inteligencia corporativa, para no molestar o no crear esa confusión. Pero inteligencia económica, inteligencia corporativa e inteligencia empresarial en el ámbito privado son sinónimos. Bien, hablamos desde cómo organizar pues un comité, digamos, de emergencias, hasta qué tipo de profesionales hay que contratar, o en qué ámbitos les reclaman más a ustedes. Bueno, los ámbitos, si nos estamos refiriendo a sectores empresariales, prácticamente todos. Todos. Quiero decir, aquí no hay una tendencia mayoritaria en el sector energético, por ejemplo, respecto al sector bancario, no. Los sectores, digamos, que están igual. Donde sí que hay una diferencia, sobre todo en España, es en cuanto al tamaño de las empresas. Las empresas grandes, multinacionales, hablemos de empresas del IBEX, prácticamente todas, o bien tienen departamento de inteligencia o bien producen inteligencia a través de consultoras externas, pero las pymes hay muy pocas, sobre todo estamos hablando de las medianas grandes, y ya si nos vamos a las pymes... De 50 para abajo, complicado, ¿no? El problema es que estas empresas, microempresas, autónomos, ni siquiera saben que existe esta herramienta y que les puede resultar útil, con lo cual no sienten la necesidad. Estamos hablando de proceso de digitalización desde que llegaron los fondos Next Generation, que lo ofrecen a autónomos y a pymes, como usted bien dice, de menos de 50 trabajadores, y muchos no saben, bueno, ¿y esto qué hago con ello? Es decir, vale, yo te doy el sistema informático, pero ¿para qué lo puedes utilizar en tu trabajo, ¿no? Entonces, en este aspecto tiene que ser gente que o bien se asesora a través de patronales o de forma asociada a varios de ellos, ¿no? A veces hemos intentado fomentar esta cultura de inteligencia a través de asociaciones, de corporaciones, asociaciones empresariales, ya sean sectoriales o territoriales. ¿Por qué? Pues porque es una manera relativamente sencilla de llegar a ese auditorio. A veces el éxito es mayor y otras veces pues el éxito es un poco menor, pero bueno, muchas veces es el problema del entendimiento. Yo pienso que en España hay un problema fundamental frente a la inteligencia corporativa. Primero es el entender qué es y para qué sirve.
Y segundo es que en la inteligencia, ya sea pública o privada, da igual, trascienden o los fracasos o los escándalos. Claro. Con lo cual, lo que le llega al ciudadano de a pie son o esos errores o esos escándalos. Y nosotros, en España en concreto, hemos sufrido algún escándalo empresarial en materia de inteligencia / espionaje, que no hace ningún beneficio a este fomento de cultura inteligente. En el tema de espionaje industrial, ¿también ustedes consiguen limitarlo? O sea, frenarlo o prevenir. Nosotros tendemos a prevenirlo. Primero prevenirlo, si no hemos podido prevenirlo, detectarlo y después neutralizarlo. Pero el espionaje industrial pensemos que es una figura delictiva. Nosotros en ningún momento estamos hablando de espionaje industrial. De hecho, yo cuando doy clases en distintos foros, yo siempre les digo, vamos a delimitar la inteligencia. Y la inteligencia no es espionaje. Claro. El espionaje, insisto, se hace al margen de la ley. La inteligencia, tanto pública como privada, siempre en estados democráticos es dentro del marco legal. Bueno, es que vamos a hacer una matización. Cuando hablamos de inteligencia, hoy en día, como estamos todos con la inteligencia artificial, ¿no? Pues todo el mundo estará pensando en IA, y no es eso. Tampoco estamos hablando de servicios de inteligencia tipo CIA o tipo la inteligencia, digamos, como usted bien dice, de los estados, ¿no? Que, bueno, igual usted también ha colaborado con estados. A veces. En cualquier caso, todos los ciudadanos, de alguna manera, deberíamos participar o contribuir, mejor dicho, a la defensa de los intereses nacionales de nuestros respectivos países. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, eso nosotros lo tenemos ahí, o al menos yo lo veo como una barrera que todavía tenemos que vencer. Sí. Pero, por ejemplo, hay países de nuestro entorno, hablemos de Francia, por no ir más lejos, nuestro vecino, que lo tiene totalmente superado. ¿Sí? Sí. Ahí hay muy buena colaboración público-privada entre todo el entramado empresarial francés y el Estado francés, porque tiene muy claro que los intereses nacionales franceses están por encima de cualquier cosa. No, y que todo lo que tú consigas vencer y superar, vas a conseguir que tu Estado lo venza y lo supere. Sí, sobre todo porque si es una empresa francesa, en este caso, le va muy bien, tributa más, y como tributa más, fomenta a que el estado del bienestar sea mejor, aquí en etcétera. España somos más pillos. Bueno, somos diferentes. Somos diferentes, sí, somos mediterráneos, también es verdad. Bien, los estados, sí que he estado en algún estado africano, ¿verdad? Bueno, he recorrido algunos países africanos y también americanos. Sí. La manera de funcionar o la manera de atender o de entender vuestro trabajo, de llamarles y colaborar, es distinta en función de cómo es la forma de ser. Es decir, si es un país sudamericano o norteamericano o africano, ¿usted ya va preparada para qué le van a pedir y cómo lo van a hacer? Normalmente, o al menos como yo funciono, es primero tratando de saber con anticipación qué es lo que quieren o qué es lo que esperan y cuáles son sus carencias. Si no lo cuentan con carácter previo, pues entonces es cuestión de investigar un poco, o cuando llegamos allí, ver qué les puede resultar de interés. Claro. Lo que ocurre que a veces uno va, pues no sé, pongamos por caso a Colombia y hablarle del problema de Palestina, pues hombre, es muy interesante desde el punto de vista geopolítico, pero quizá le resulta mucho más cercano que le contemos qué está pasando en Venezuela, aunque probablemente ellos sepan mucho más que nosotros. Claro. Pero entonces siempre es interesante y yo creo que muy útil adaptar al auditorio. Claro. Y a un señor de Senegal, dedicado al mundo de la seguridad o de la inteligencia o la defensa, probablemente no le interesa lo mismo que a un señor, insisto, de Colombia o de cualquier otro país del mundo. O incluso que a un agricultor de Senegal, que le puede interesar, o el propietario de unos latifundios, ¿no? Por ejemplo. Que no pensará lo mismo que su presidente de gobierno. Por supuesto. Necesitará lo mismo, ¿no? Por supuesto. Claro. Por supuesto. Sin darme nombres de algún país, pero dígame un ejemplo de un proceso de estos que ha hecho de inteligencia. Me han llamado para tal cosa y hemos hecho tal cosa. ¿Alguno fácil que diga? Bueno, sobre todo lo que he hecho con países extranjeros ha sido planes de formación. Formación. Sobre todo. Y ahí hay de todo. Hay desde, bueno, pues formar analistas, formar en herramientas de análisis concretas, analizar incluso algún problema específico. Al hilo de una formación, pues estamos preocupados por lo que está pasando en X zona. Sí. ¿Cómo lo orientaríamos, cómo no? Y ahí sí que hemos dado asesoramiento. Pero es verdad que normalmente los países son muy celosos a la hora de abordar un tema. Claro. Salvo que el interés sea común. Entonces ahí ya se comparte muchísimo y se coopera mucho.
Y claro, si volvemos a la tecnología, realmente cada país... Bueno, hoy en día está la tecnología por todas partes del planeta, pero seguramente raspando un poquito, lo que usted dice que aquí en Europa igual las micropymes tienen poca capacidad de generar este expertise o de absorberlo. ¿En otros continentes, en otras latitudes pasa lo mismo, mejor o peor? Bien, el tema de las pymes es un problema fundamental y básicamente no tanto europeo como español. Español. ¿Por qué? Porque España es un país de pymes. Sí. Y quien contribuye al Producto Interior Bruto en este santo país son las pymes. Sí, el 90% son pymes, Bien, 92%, sí. Claro, entonces ese problema no lo podemos extrapolar a Alemania, por muy Europa que sea, o a Francia incluso, ¿no?, que está aquí al lado, o Italia, con quien tendemos a equipararnos más. Con lo cual es un problema nuestro. Si nos vamos a otras latitudes, vamos a decir que cruzamos el charco y nos vamos a América, desde luego que Estados Unidos no tiene absolutamente nada que ver con los países que están a su sur. Claro. Al norte, Canadá, pues Canadá también tiene un buen sistema de inteligencia económica, pero es verdad que tampoco es un país de pymes. Claro. Pero nos sorprendería saber que hay países, pongamos México, pongamos incluso Colombia, pongamos Argentina, sobre todo antes de la época Kirchner, antes de la época Kirchner, vale, sí. Eran países muy avanzados desde el punto, bueno, y son, quitando Argentina, que ahora está intentando recuperarse, son países bastante avanzados en el ámbito de la inteligencia. Bien, y luego, por ejemplo, si nos centramos en las grandes, ¿qué presupuesto pueden, o qué margen o qué parte del presupuesto pueden implementar, por ejemplo, las Big Four aquí en España para el tema de inteligencia económica? Bueno, las Big Four en España lo que han hecho ha sido prácticamente no todas, las 4, las Big Four, han creado una unidad, no una unidad, sino una sección dedicada a la consultoría en materia de inteligencia. ¿Por qué? Pues porque han visto un nicho de negocio. O sea, ellos ya la ofrecen. Claro, ellos ya la ofrecen. ¿Son rivales de usted? Bueno, yo no me puedo comparar con las Big Four, tampoco lo pretendo, pero quiero decir que ellos hacen su trabajo para sus destinatarios y yo hago mi trabajo para mis destinatarios. A veces los destinatarios coinciden, claro, y tan digno es su trabajo como pueda ser el mío, aunque pues a lo mejor ellos manejan más ceros que yo, como es obvio. Claro. Y entonces estas 4 funcionan como juntas en este aspecto. No, es un sector, es un servicio más que dan. Bien. Igual que recurrimos a una de estas consultoras para que nos haga una auditoría, sí, pues una empresa puede recurrir a estas consultoras para que hagan un estudio de inteligencia, un estudio de viabilidad de un proyecto, que nos haga un informe país X porque queremos hacer allí algo, o incluso porque nos elabore una due diligence. Sí. Ahora están, además, vamos a decir, de moda, ¿no?, por todo el tema de cumplimiento en todas las empresas. Pues cada empresa que quiere asociarse, iniciar un negocio con alguien, comprar otra empresa, etcétera, etcétera, lo primero que hace es ver si esta empresa en cuestión está limpia. Claro. Con lo cual, las due diligence, insisto, es un elemento muy importante del portfolio en materia de inteligencia que tienen estas consultoras. Entonces, si usted llega a una de estas compañías, no de las 4 grandes, una cualquiera, tiene que hacer como una especie de DAFO, tiene que decir, bueno, aquí sois fuertes, aquí sois débiles, aquí hay que mejorar. ¿Cómo se lo toma el CEO, la persona o las personas que están contratándole a usted? ¿Cómo se toman eso? Porque al final es decirle, estás fallando en algo. Depende de qué es lo que necesite esa empresa en cuestión. Hay veces que la empresa dice, quiero que me ayudes a montar una unidad de inteligencia. Entonces tú analizas la empresa, la estructura, los recursos, etcétera, etcétera, y dices, pues esto, perfecto. Hay otras ocasiones en las que lo que te pide es un informe puntual. Y otras veces, hace muy poco, hace un par de semanas, tuve una reunión con una empresa en la que me dijo, no, pero es que tú lo que tienes que hacer es identificarnos esos puntos que tú mejorarías. Claro. De hecho, hice un comentario y dices, uy, esto no me lo había planteado. Esto. Qué quiero bueno. decir, está muy bien. Que no se lo toman a mal porque es como cuando una empresa hace un ejercicio de ciberseguridad desde el punto de vista del Red Team, ¿no? Mira mis vulnerabilidades, claro, para reforzarlas y que no me ataque por ahí nadie. Efectivamente. Entonces yo creo que el que lo hace sabe muy bien que es para identificar puntos de mejora y minimizar las vulnerabilidades que pueda haber. Hemos estado toda la entrevista hablando de la parte preventiva. Vamos a la penúltima pregunta, a hacer la parte post, es decir, cuando hay un problema reputacional y les llaman a ustedes. Y ustedes ahí, como decía usted, hay que taponar primero, ¿no?, y luego arreglar, ¿o cómo va esto? Cuando entramos en un problema reputacional, normalmente es porque o no ha habido inteligencia o se ha equivocado la inteligencia. Porque la inteligencia es verdad que también comete errores, obviamente. Entonces es porque no ha funcionado. Y ahí ya se tiene que abrir una gestión de crisis.
crisis reputacional o crisis de otro tipo. Y ahí ya no solamente entra la inteligencia, sino entran otros muchos componentes de la empresa. Es cierto que es bueno, y muchas empresas lo tienen, hacer un protocolo de actuación en casos de gestión de crisis, y ahí también entra inteligencia, porque muchas veces la reacción produce un efecto boomerang muchísimo peor que si no hubiéramos hecho nada, o incluso que el propio mal inicial, ¿no? Y eso puede terminar con la propia empresa, por supuesto. O incluso con una entidad pública, o no un país, pero casi, ¿no? La reputación. Sí, claro. La reputación es que hoy día es uno de los principales activos que tienen las empresas, incluso las personas, diría yo. Claro. Cuando vemos unas grandes compañías que necesitan un apoyo externo, decimos, bueno, es que tienen debilidad, pero no todo el mundo puede saber de todo. Y ustedes tampoco pueden saber de todo. ¿Se apoyan en otros expertos de otras empresas para ayudar a estas empresas? Por supuesto. Nadie sabe todo, y el que se lo crea, yo pienso, en una opinión personal, va muy mal. Entonces, claro, a mí me llaman a veces y me dicen, mira, del ámbito ciber. Le digo, espera, ¿qué quieres del ámbito ciber? Yo te pongo en contacto con esta persona que es buenísima, de total confianza, o le doy un par de ellos, dependiendo. ¿Por qué? Porque yo conozco mis limitaciones en ciber y yo sé que lo voy a hacer mal. Claro. Entonces, por supuesto, pienso que eso va en la honestidad de cada uno, buscar una solución que sea mucho mejor, que lo haga muchísimo mejor que yo. Ana, ¿cómo empezó en esto? Uno llega a un momento que igual estaba trabajando en X bufete o lo que fuera, y ¿cómo se plantea que su vida va a ser esta? Bueno, pues la verdad es que aunque esto es un tópico y mucha gente lo dice y luego muchos tampoco se lo creen, pero es verdad, fue por casualidad. Y me voy a explicar. Yo estudié Derecho, empecé en el sector de seguro de crédito a la exportación, y yo me iba a ir fuera a vivir fuera de Madrid y demás, bueno, y de repente pues me vi haciendo unas pruebas de acceso para el Ministerio de Defensa. Ajá. Cuando uno termina los estudios universitarios, pues digamos que va repartiendo currículums a cualquiera que se lo pida. Sí, hay que empezar a trabajar. Claro, entonces un familiar dijo, ¿me das el currículum? Pues toma, sin preguntar mucho más. Da igual, ya veremos a ver. Y así empecé en el mundo de la inteligencia. Reconozco que la inteligencia es adictiva, por lo menos en mi caso, y me ha traído hasta aquí. ¿Desconecta usted por las noches o se lleva problemas a casa y tiene que resolverlos y tiene que estar muy pendiente? Por ejemplo, empresas que quieran exportar al extranjero y dicen, bueno, pues hay que negociar mañana con Asia, esta madrugada a ver qué va a pasar con esta empresa, esta reunión que tienen telemática, o desconecta y luego mañana veremos. Yo pienso que el poder de desconexión no va tanto en virtud del trabajo que hagamos, sino de la persona. Si dos personas hacen el mismo trabajo, una probablemente desconecte más que otra. Yo no tiendo a desconectar mucho, pero porque no desconecto mucho ni de lo que tengo en la cabeza por motivos de trabajo, ni de lo que tengo que comprar mañana para preparar la comida de pasado. Normal. Quiero decir, entonces es un problema mío, ¿no? Que por la noche a veces, bueno, pues estoy dormida aparentemente de una manera profunda, pero luego me levanto y me doy cuenta de que tengo la solución a varias cosas. Bueno, pues, pero es un problema mío, no es un problema de que si te dedicas a esto no vas a poder dormir o desconectar. No le voy a preguntar por el gobierno de España, pero si un gobierno que tuviera muchos problemas que en la actividad del día a día, pues aunque tenga 300 asesores, ven que no acaban de colar su mensaje, o posiblemente están actuando de forma mal porque no se dan cuenta de que esa pendiente les lleva a caer, ¿usted puede coger el teléfono y decir, yo os voy a ofrecer este servicio y le podrían llamar? ¿O cómo funciona esto? ¿O tienen que llamarle a usted primero? A ver, yo nunca haría eso porque es muy osado decirle a un gobierno, oiga, que yo sé cómo... Pero al asesor de un gobierno al que usted conozca, mira, yo haría esto. Yo no lo haría por iniciativa propia. ¿Le llamarían ellos a usted? Probablemente tampoco. Pero es que además hay otra cosa, y es que, por ejemplo, el gobierno de España tiene un servicio de inteligencia, que es el CNI, eficaz, con una serie de recursos y que está para ayudar al gobierno a tomar decisiones. Pero es que además tienen una oficina de prospectiva, tienen un departamento de seguridad nacional, aparte de los asesores. Entonces no tendría mucho sentido, vamos, si me llamaran desde luego estaría sorprendidísima, pero por 1000 motivos. No solo porque me llamaran a mí, humilde ciudadana, sino porque es que tiene muchos recursos a su servicio como para que pueda aportar yo que no puedan aportar estas instituciones de las que acabo de hablar. Bueno, de momento ha aportado a muchos países y está aportando. Ana Páramo, ha sido fascinante conocer un poco más cómo funciona la inteligencia económica, la inteligencia de empresas, de estados, de las grandes compañías y de las pequeñas, que creo que es importante también para los que tienen pequeñas empresas, micropymes, que sepan que hay unos servicios que son necesarios y que igual ustedes, ya no es el servicio, el coste que tenga una persona como ella, sino el coste que tenga implementarlos, pero es una inversión que a futuro les puede rentar. Así que Ana Páramo, muchas gracias por venir a contarlo. Gracias a vosotros, ustedes, y nada, estoy a su entera disposición. Hasta la próxima. Gracias.